Moscú le pide a Washington que no intervenga. Continuar tomando medidas agresivas puede tener consecuencias más serias, acusó a los Estados Unidos de interferencia en Venezuela. El gobierno de Vladimir Putin negó el miércoles que Nicolás Maduro está a punto de abandonar Venezuela hasta que el Kremlin lo convenza de que no lo haga, dijo el martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Moscú, uno de los principales partidarios del régimen de Maduro y el segundo mayor acreedor del país después de China, ha acusado a Washington de usar falsedades en una guerra de información para desalentar al ejército venezolano y ha acusado interferencia de los Estados Unidos en el país latinoamericano. Las medidas más agresivas de la administración Trump en Venezuela podrían tener consecuencias más serias, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, su homólogo Pompeo. Washington está haciendo todo lo posible para desmoralizar al ejército venezolano y ahora está mintiendo sobre los supuestos preparativos para huir de Maduro en el contexto de la guerra de información, criticó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, en una entrevista con CNN el martes a última hora, cuando quedó claro que los intentos del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la oposición, Leopoldo López, expulsaron a Maduro. El poder no tendría un éxito inmediato. Pompeo aseguró que la misma cadena que Rusia jugó un papel importante al alentar a Maduro a no rendirse. Los funcionarios venezolanos leales al régimen de Chávez también negaron que el líder venezolano estuviera considerando huir a Cuba. El Maduro tenía un avión en la pista, estaba listo para irse esta mañana, si entendíamos bien, y los rusos dijeron que debía quedarse, dijo Pompeo a CNN. Iba a La Habana, agregó. Moscú acusa a Washington de alimentar a la oposición venezolana y afirma que el movimiento Guaidó y López es un golpe de Estado tras el cual se encuentra Estados Unidos. Este miércoles, en una conversación telefónica sobre el país latinoamericano, la iniciativa de Estados Unidos, dijo Rusia, Lavrov le pidió a Pompeo que retrocediera. La interferencia de Washington en los asuntos internos de un Estado soberano, la amenaza a sus líderes, es una grave violación del derecho internacional, dijo, según una nota publicada por su gabinete. Una influencia destructiva externa particularmente poderosa no tiene nada que ver con el proceso democrático, dice Moscú, que llama al diálogo entre todas las fuerzas políticas del país. Militar ruso. Rusia tiene militares en Venezuela, pero dijo ayer que no van a intervenir. El gobierno ruso envió unos pocos cientos de soldados especializados a este país latinoamericano hace unas semanas. Nunca especificó su misión, simplemente aseguró su presencia en acuerdos anteriores. Si Washington continúa interfiriendo en los asuntos de Venezuela, llevará a un colapso de la situación, criticó Zaharova. La presencia de estas personas uniformadas en Venezuela ha generado una gran desconfianza hacia la comunidad internacional, lo que ha reforzado las sospechas de que los subcontratistas militares rusos de la oscura sociedad Wagner, vinculados a los familiares del presidente Vladimir Putin, son también en el país. Investigaciones periodísticas. El gobierno ruso lo ha negado. El ejército ruso, por supuesto, no participa en estos eventos porque es el personal de mantenimiento que llegó a Venezuela en virtud de acuerdos de cooperación técnica militar ya firmados, para garantizar el mantenimiento, la reparación de equipos y capacitación del personal, dijo la embajada rusa tras y las agencias de Interfax. Estos no son soldados involucrados en acciones de combate, dijo un portavoz de la legación diplomática, y agregó que el ejército venezolano está del lado de Maduro. Rusia y Venezuela han tenido estrechos vínculos durante años y mantienen diversos acuerdos de cooperación en los ámbitos de economía, energía y defensa. En diciembre, Moscú envió a 2 combatientes rusos con capacidades nucleares a Caracas. Y el Kremlin, aunque en las últimas semanas dispersas en sus intervenciones para defender el régimen de Maduro, ha seguido firmando acuerdos de colaboración con el gobierno de Chávez, el pasado 2 de marzo, cuando Caracas también anunció su intención de trasladar las oficinas europeas de la compañía petrolera nacional BPSA desde su sede actual en Lisboa a Moscú. Hoy, Venezuela le debe a Rusia un mínimo de $6.500 millones, 5.600 millones de euros. La mitad es una deuda soberana para pagar al Estado ruso, la otra parte, a la petrolera estatal, Rosneft, según datos oficiales.
En una declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia pidió un proceso de negociación responsable sin condiciones previas, sin nombrar a Maduro o su gobierno en ningún momento. Confirmamos la posición de los principios a favor de los medios políticos y civilizados para resolver las disputas internas de los ciudadanos de Venezuela. Invitamos a todos los miembros de la comunidad internacional, incluidos sus vecinos más cercanos, a reafirmar el respeto de la Carta de los Principios del Derecho Internacional, para apoyar el regreso de Venezuela en el camino del desarrollo estable y progresivo a través del diálogo de todas las fuerzas políticas responsables del país, dijo el departamento dirigido por Lavrov. El generalato y algunos de los oficiales superiores ocupan los altos cargos políticos y comerciales que les asigna el chavismo. El liderazgo militar de Venezuela es uno de los principales partidarios en los que Nicolás Maduro pretende mantener vivo su régimen. El presidente saliente y fundador del movimiento bolivariano, Hugo Chávez, quien se hizo cargo de su sucesor, otorgó a la jerarquía militar enormes privilegios políticos y económicos, que dieron como resultado poder y dinero. Estas son dos de las razones por las que el generalato y algunos de los altos funcionarios están del lado de Maduro y no lo dejan caer. Por el momento, con él, han garantizado estas previas y sus enormes ventajas. La oposición es clara, el tendón de Aquiles del régimen estará constituido por las Fuerzas Armadas. Los llamamientos continuados del presidente Juan Guaidó a la Operación Libertad y otras iniciativas para expulsar a Maduro del poder ilustran cuánta colaboración de la milicia se necesita para lograr este objetivo. Por ahora, el liderazgo militar muestra signos de que todavía está del lado de Maduro, a pesar de la disensión interna revelada por los recientes eventos en la base aérea de La Carlota en Caracas. Los militares leales a Maduro ocupan 12 de los 33 ministerios ejecutivos engorrosos de Chávez, además de controlar 6 de los estados de la República Bolivariana. Los militares ocupan altos cargos en la petrolera nacional BPSA. La considerable influencia política y económica de los líderes militares venezolanos no se detiene allí. Muchos altos funcionarios ocupan cargos en la petrolera estatal BPSA. Además, desde 2016, el secretario general tiene el control de la distribución de alimentos por orden del gobierno de Chávez. Esta es una misión de emergencia nacional en la que segmentos del público creen que ven una gestión corrupta cuando se trata de la distribución y venta de ciertos productos. Además, varios miembros de la jerarquía militar venezolana han sido asociados con el supuesto cartel de soles en varios medios internacionales. Se cree que es una supuesta organización colombiana de tráfico de cocaína controlada por el ejército de Chávez y aprobada por el Palacio de Miraflores, que ahora ocupa Nicolás Maduro, mientras que los líderes continúan enviando mensajes que dicen que están del lado del líder chavista. La información de Venezuela indica que hay un descontento creciente entre el COI y la tropa, y que este desafecto hubiera resultado un número indeterminado de miembros. Deserciones. Algunos de estos abandonos desesperados del servicio se notaron durante la crisis debido al intento de ingresar ayuda humanitaria en el puesto fronterizo de Cúcuta en febrero pasado, cuando muchos miembros de la Guardia Nacional ingresaron a Colombia en diciembre, buscando un refugio. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue engañado cuando se le informó que tenía la intención de abandonar el país y viajar a Cuba luego del levantamiento militar liderado por el presidente en ejercicio, Juan Guaidó. Permítame decirle al entorno de Trump que ha sido engañado y que ha engañado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una olla de mentiras, una olla de intrigas que intentaron lanzar contra nosotros y se volvieron contra ellos en una aterradora derrota del intento de golpe, dijo Maduro en un asunto antes de que sus partidarios se reunieran para celebrar el 1 de mayo. El presidente criticó el hecho de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su calidad de asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, y el enviado de Estados Unidos a Venezuela, Elliot Abrams, salieron a decir que estaba listo, que viajaba en un Yovolé a Cuba antes de que los rusos lo sacaran del avión. Salen a decirles a los honorables funcionarios estatales que llegaron a un acuerdo con ellos para un golpe de Estado, dijo antes de decir que entre todos los que engañaron a Trump y ellos creyeron en sus falsas noticias. Abrams explicó en una entrevista con EFE que él había descubierto que muchos de ellos habían apagado sus teléfonos móviles. En particular, expresó su frustración por las 3 figuras de Chávez, incluido el ministro de Defensa Vladimir Padrino, quien, según informes,
ha estado negociando con la oposición durante meses para darle la espalda a Maduro y apoyar al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente en funciones de 54 naciones. Hablaron y cuando llegó el momento de la acción, no estaban dispuestos a hacerlo, criticó Abrams. Según Washington, el presidente de la Corte Suprema TSJ, Michael Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor de la Presidencia y la Dirección General de Inteligencia Militar de XIM, Iván Rafael Hernández Dala, también participaron en estas entrevistas. Por todo esto, Maduro dijo que los líderes del golpe venezolano no solo estaban equivocados y los casi 40 soldados que los acompañaron, sino también al imperialismo estadounidense, y lo hicieron creer que se iba a rendir. La crisis en Venezuela ha empeorado desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, fue proclamado presidente interino el 23 de enero, luego de invocar artículos de la Constitución y obtener el apoyo de muchos países de las Américas, entre ellos Estados Unidos, 20 naciones europeas. La oposición, que no reconoce el nuevo período de 6 años de Maduro, considera ilegítimas las elecciones del pasado mes de mayo. Dice que el país está pasando por una emergencia humanitaria compleja y ha pedido ayuda a la comunidad internacional a hacer frente.